Bien, buenas tardes, ¿cómo están todos y cada uno de ustedes? Nuevamente, lunes 2 de la tarde con 4 minutos, estamos en estos micrófonos en el gabinete del doctor Luis Carlos Curiel. Les agradezco mucho que sigan sintonizando la líder, Región Valles, Región Lagunas. Gracias por estar al pendiente del programa, y de todos y cada uno de ustedes les agradezco mucho que estén al pendiente de cada edición del gabinete del doctor Luis Carlos Curiel. Y el día de hoy pues no es la excepción, tenemos a nuestro gran amigo y maestro, al doctor Julio Topete Hernández. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Maestro, con el gusto de saludarlo de nueva cuenta, ahora pues con el agrado de vuelta de acompañarlo aquí, maestro. No, todo lo contrario, es un placer tenerlo en estos micrófonos, y más con los temas controversiales que a veces manejamos y que ese es el asunto de estar al pendiente con ustedes. Y el día de hoy pues definitivamente no va a ser la excepción. Mis queridos radioescuchas, tenemos un tema médicamente hablando interesante y que puede traer cierta controversia o ciertas dudas, pero es parte de lo que queremos el día de hoy manejar. El doctor Julio Topete, anestesiólogo de profesión, maneja la clínica del dolor, pero también durante el corte platicábamos un poco acerca de cómo la mente nos juega a veces a lo bueno, a lo malo, y en la parte de enfermedad también. Y luego de ahí buscamos terapias alternativas, y es precisamente el tema del día de hoy, que vamos a hablar un poquito del tarot y la medicina. Así es, maestro, el tarot y la medicina. Antes que nada, maestro, me gustaría justificar. Claro. El día si de no hoy. Me corren. Sí, si no nos corren a todos. Justificar el tema de hoy, ¿sale? Rápidamente hacerles una introducción. Yo hace mucho tiempo, cuando salgo de la carrera de anestesiología, hace aproximadamente, pues hace 6 años. Hace poco, porque si le digo cuándo yo salí, entonces empezamos con problemas. Nos vemos, chao, maestro, no hay problema. Y tomé un curso de psicología profunda y después de hipnosis. Dentro de eso, dentro de la hipnosis, tenemos que estudiar psicología profunda, y dentro de la psicología profunda hay unas cosas que se llaman arquetipos. Arquetipos son representaciones universales de cuestiones psíquicas a lo largo de toda la humanidad. Claro. Nosotros siempre tenemos representaciones en nuestra mente. La madre, el padre, la religión, los dogmas, la moral, la ética, son cosas que tenemos nosotros implícitos en el inconsciente. Si por ejemplo a nosotros nos mandaran, a 2, 3 personas nos mandaran a nosotros a una isla desierta, ténganlo por seguro que vamos a generar nosotros una sociedad basándonos en esos conceptos. Esquemas. Ajá. Entonces eso se utiliza mucho para las cuestiones de hipnosis. Como ustedes saben, manejo medicina del dolor, y he encontrado que en cierta medida la hipnosis y el abordaje en algunas cuestiones psicológicas me ha sido de muy buenos resultados con algunos pacientes. En esta formación yo conozco el tarot como un sistema de arquetipos. Posteriormente me empieza a gustar y lo empiezo a leer, leo muchos libros, y actualmente pues les puedo decir que llevo como unos 4 años leyendo el tarot, pero ahora sí como muy bajita la mano. Yo soy médico, soy anestesiólogo, y solamente utilizo este tipo de herramientas psicológicas en un muy pequeño porcentaje de pacientes. Yo lo utilizo en algunos pacientes donde yo veo una necesidad psicológica para poder fomentar o para poder dar explicación a ciertos padecimientos que los pacientes tienen. Esto quiere decir que a lo mejor tengo un dolor físico, pero que tiene un contexto emocional. Totalmente. De hecho, muchas veces, maestro, fíjese, a pesar de que les damos medicamentos a algunos de los pacientes, tengo algunos, no voy a mencionar nombres, no se preocupen, claro que no. Si están escuchando. Hay veces que el paciente dice, oiga, pero esto ya es muy raro, ya fui con tantos, yo me sigo sintiendo mal. Le damos los medicamentos, les damos a veces abordajes terapéuticos, intervencionistas, maestro, o sea, cosas que tú dices, con eso debe de tener. Con eso tiene que, y el paciente sigue teniendo ese disconfort. No sabemos, quizás dentro de la psique del paciente, dentro de su mente, existe un cierto conflicto que él lo manifiesta en dolor. Okay. Y ahí es cuando muchas personas, el famoso, no me estarán haciendo algo, que al final de cuentas forma parte de nuestra cultura, todo este tipo de cosas. Como cosa rápida, maestro, mi bisabuela era curandera.
Entonces, qué caray. Ya vi de dónde viene. Entonces, más o menos, yo siempre he tenido mucha curiosidad por toda esta área. Más sin embargo, pues me hago médico y me topo con esto y lo he utilizado en muy pocos casos como herramienta. Muy escogidos como herramienta, exactamente. Claro. Algunas personas sí se acercan a mí para otras cosas, pero siempre es porque hay un sustrato ahí, hay algo, hay un padecimiento y ellos buscan ese tipo de cosas, este tipo de abordajes psicológicos, psíquicos hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Pues he tenido muy buena respuesta, maestro. No, porque si hablamos precisamente de nuestra mente, pues ni siquiera el 20% utilizamos de nuestro cerebro, entonces hay una parte importante que no desconocemos su función. Y cuántas veces también no nos ha tocado las circunstancias de lo que usted comentaba, de que me hicieron algo, por ahí un amarre, una situación de esa naturaleza. O le pongo un ejemplo más sencillo, el sobar al niño por ejemplo, de empacho, de la mollera caída, y que técnicamente, médicamente hablando, nos cuesta mucho trabajo creer. Pero lo peor de todo, Magda, se curan. O sea, hay niños que traen su diarrea, les soban de empacho y se les quita. Jalan y eso sí tiene un cierto sustrato, tiene un sustrato fisiológico, ¿eh? O sea, nosotros a ese nivel tenemos unos receptores, es el famoso nevo nervorum de las raíces nerviosas, y algunas de esas pasan y le dan control al intestino. Entonces nosotros al jalarlo le quitamos tensión. Y es como quien dice un efecto, se llama efecto referido. Le quitamos tensión a lo que son los ligamentos interespirosos y de reflejo generamos un bienestar a nivel intestinal. Sí, es algo muy chistoso, pues, pero son cosas así que sí pueden hasta cierto punto haber. Entonces quiere decir que lo que vamos a platicar del día de hoy tiene un contexto científico, médicamente hablando, y que no todo paciente va a ser condicionado a esto. Sí, totalmente. De hecho, inclusive quiero justificar la utilización de este tipo de manejos. El alumno más avanzado de Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, tiene muchísimos libros, ustedes los pueden checar. El inconsciente colectivo, la simbología. Por ahí dicen que tiene uno del tarot, pero no, él nunca escribió del tarot. Pero él maneja todos. De hecho, bueno, sí lo comentan algunas veces, la utilización de este tipo de representaciones pictóricas. Porque estos son representaciones pictóricas. ¿Es correcto? Entonces, a veces nosotros, si somos objetivos, a veces nosotros le damos, basándonos en nuestra cultura, pues le damos un cierto, un valor, una creencia a ciertas cosas que nosotros vemos. No me voy a encasillar ahorita en cuestiones dogmáticas, pero nosotros siempre a veces, ¿quién no a veces tiene paz al ver un paisaje? O claro. No experimenta la dulzura al abrazar a su hijo. Entonces, al final de cuentas son cosas que se asocian a cuestiones internas. Yo cuando abrazo a mi mamá experimento el amor. Yo cuando veo a mi hijo, pues me veo realizado yo. Entonces son varios cosas que nosotros vemos, asociamos y después experimentamos. Todo entra por nuestros sistemas, por nuestros sentidos, por la vista, que es el que más activo tenemos, por el oído, por el gusto. ¿Quién no en algún momento ha olido algo y te acuerdas a lo mejor de la novia que tuviste, del novio que tuviste? Pero al final de cuentas hay manifestaciones psíquicas de cosas que nosotros vemos. Claro. Entonces así es como abordamos. De hecho, mire, a lo mejor ustedes no están viendo, a lo mejor sí están viendo en la página, en la fanpage. Aquí yo tengo varios tarots. Válgame Dios. Tengo uno de estudio que es a lo mejor el que ahorita voy a empezar a describir. Tengo uno de estudio, todos hay varios tarots. Es un tarot, es el de Marsella, es el que yo utilizo, es el que yo he estudiado, el que yo le he encontrado un cierto abordaje psicológico. Este es el de Marsella. Yo tengo un tarot de estudio, tengo un tarot para realizar unas cosas que yo hago y otro de lectura como tal. Al final le damos el teléfono para que lo... Fíjate, ahora le voy a comentar algo importante, Fíjese, yo por ejemplo, muchas de las lecturas yo lo hago nomás con personas a veces conocidas o pacientes míos, Claro. Con pacientes míos. Pero me supongo que también les hace la advertencia, les platica, siempre. De hecho, yo por eso ahorita hice la aclaración. Ahora sí, como dicen, hay que tomarlo con
con discreción. Claro. Esto se tiene que tomar con discreción. Claro. Muchos no creemos en este tipo de cosas. Al final de cuentas, yo les voy a decir una cosa. Yo soy médico. Absolutamente todos los problemas que vienen hacia mí, siempre los trato de abordar siempre desde una perspectiva científica. Claro. Utilizo esto cuando el paciente tiene esa curiosidad o tiene esa incertidumbre que al final de cuentas, pues nosotros estamos para eso también. Claro. Y le voy a decir una cosa, maestro. Por ejemplo, mi maestro Curiel, ustedes no me pueden desmentir. Mi maestro es una persona muy cercana a los pacientes. Yo lo he visto cómo se expresa con los pacientes, cómo los trata, cómo en su consulta. Eso, hasta cierto punto, tiene mucho grado de sanación. Claro, la confianza. A veces, simplemente escuchar a tu paciente, eso ya se empieza a generar un proceso de sanación. Mira, voy a hacer un comentario rápido ahorita. Hoy vi a un señor, viene de Estados Unidos, trae un problema añejo de un zumbido, de un acúfeno, tiene 10 años con sus médicos de Estados Unidos, y sigue con el problema. Y el puro hecho de explicarle cuál es el problema que tiene, él trabaja en un lugar de mucho ruido, y que sus médicos dicen, no, es que es normal, es tu edad, y resulta que le explico de dónde viene el problema, y dice, oiga doctor, ya se me quitó, ya no lo siento igual. O sea, le expliqué que necesita acostumbrarse a vivir con él, que tiene que dormir con él, que tiene que evaluar con él y todo aquello, y él entendió que ya es parte de su problema ese ruido, y dice, ya no lo escucho. Entonces, vamos a algo tan simple como eso. Sí, totalmente. La escucha y la palabra tiene mucho poder de sanación. Definitivamente. De hecho, ahorita me está marcando uno de mis pacientes. A lo mejor me está escuchando. Pero bueno. Bueno, pues vamos a un corte comercial y regresamos con ustedes. Estamos con el doctor Julio Topete Hernández y el tema es tarot y medicina. Regresamos en unos instantes. Estamos con ustedes desde esta cabina de radiofusión de La Líder. Estamos en la región Valles, estamos en la región Lagunas, para todos aquellos que nos escuchan, de igual manera por internet, Estados Unidos en todo su territorio. Un saludo y un abrazo a todos los paisanos que me están escuchando en este momento. Les agradezco que sintonicen a La Líder hasta aquellos lugares donde ustedes se encuentran. Bien, pues regresamos con el doctor Julio Hernández Topete, ¿sí? Julio Hernández. Sí, ya me había revuelto, de tanto que lo repito, ¿sí? Con el maestro, que estamos aquí platicando un poquito acerca de este tema interesante que tiene que ver con aquello entre lo conocido, lo desconocido. Tiene unas chispitas adecuadas en un momento dado, maestro. Así es, maestro. Pues como yo le comentaba, precisamente yo a veces utilizo el tarot, que es muchos dicen que es un sistema adivinatorio, pero no como tal es un sistema adivinatorio. Los que a lo mejor los que no nos estaban escuchando, el tarot, como dije, es un sistema de representaciones simbólicas. De hecho, se divide en dos. Hay unas cosas que se llaman arcanos mayores, que son los que tienen una simbología más universal, y otros que se llaman arcanos menores, que son simbologías más individuales. Los arcanos mayores son los que han sido más estudiados, precisamente porque se asocian a la cuestión de simbología de arquetipos. Por los que no escucharon, los arquetipos son representaciones simbólicas que tenemos nosotros en nuestra mente, por default. Nosotros nacemos con eso, con ese sistema, con ese sistema de creencias. Y lo vamos desarrollando. Y exactamente. De hecho, fíjese que curiosamente, usted lo dijo muy bien, lo vamos desarrollando, e inclusive en el tarot, la secuencia del tarot nos dice cómo se va desarrollando la psique. Un ejemplo, el arcano número, el 0, que es el loco, el loco representa absolutamente todas las posibilidades. ¿Quién no ha visto un loco en la calle? Puede ser un niño, puede ser un adulto, puede ser una persona muy intelectual, puede ser una persona, puede ser el espejo, a lo mejor nos molesta y a lo mejor nos estamos viendo ahí reflejados. Entonces, si se fijan, cuando un niño nace tiene todas las posibilidades. Pero entra al rol familiar. Claro. Entra después a la escuela y ese mundo de posibilidades se empieza a cerrar con el sistema de creencias que le va impartiendo su formación. Definitivo. Entonces, es como la otra vez nosotros platicamos. Yo tengo un primo que tuvo la fortuna de criarse en otro país
Y pues ahorita habla 3 idiomas, pero para él es muy común, y toda la familia con la que vive hablan como 3 idiomas por donde están, pero es precisamente por el sistema donde se empezó a crear. Entonces, el abanico de posibilidades. Claro. O en este caso de su familiar, quién sabe qué religión tiene por la zona donde vive, y tiene una religión que para él es común y ordinaria. Sí, exactamente. Entonces, y de hecho, miren, por ejemplo, este tipo de cartas se asocia mucho con personas que tienen trastornos del sistema nervioso central. O sea, loco, ¿verdad? Entonces, realmente, como les dije, este es un sistema pictórico. O sea, nosotros vemos estas cartas y las asociamos con ciertas cosas en el inconsciente. Y a veces yo hago este tipo de ejercicio con estas cartas para calmar esas incertidumbres inconscientes que a veces tiene el paciente, ¿verdad? Por ejemplo, otra, está una carta que se llama Los Enamorados, que es el arcano número 6. El arcano número 6 representa esa encrucijada, son 2 enamorados, es un cuate que está decidiendo entre 2 personas. Y por ejemplo, esta carta se asocia mucho a la dificultad que tiene uno para encontrar el motivo o la razón de su padecimiento. Entonces, si por ejemplo yo lo saco, el paciente obviamente se va a identificar con eso. Ajá. Ahora, yo digo que no es un sistema para mí, para mi práctica adivinatoria, más bien es un sistema de representación, porque todas estas cartas van a encajar en algún momento con cosas estructurales que nosotros tenemos en nuestra alma, en nuestra psique, en nuestra mente. Entonces, yo trato de hacer esos acomodos. Sí hay acomodos que hay ya descritos para ciertas cosas, ¿verdad? Como por ejemplo lecturas, acomodos de la psicología, y realmente el paciente sí me dice, pues totalmente sí es cierto, o sea, sí está pasando esto. La cosa es que sí, lo que es cierto es que a veces sí nos saca sorpresas muy sorprendentes este tipo de sistemas. También eso que refiere, también a veces ok, le voy a poner un ejemplo. Los horóscopos. En este día vas a conocer a alguien. Digo, pues es lógico que voy a conocer a alguien. Sí. Vas a recibir una sorpresa. Pues lo más probable es que sí me suceda, ¿no? Sí. O sea, es parte también de esta... no recuerdo, hay una palabra específica para hablar de ello, ¿no? De que son situaciones que muy probablemente me sucedan. Y que no tengo, vas a conocer a alguna otra persona, bueno, es muy probable que dependiendo de mi ambiente, pues conozca a alguien, ¿no? Sí, totalmente. Y es a lo que vamos, o sea, nosotros estamos inmersos en un mundo de posibilidades. O sea, el que yo o usted le digamos a una persona que, por ejemplo, sabe que mañana, es más, ahora sí que como quien dice, vamos a, yo creo que muchas veces hemos experimentado eso. Hasta a veces somos, y no me atrevería a decirlo así, pero a veces somos hasta proféticos, maestro. No te preocupes, mañana te vas a sentir bien. Sí, claro, sí. Y el paciente al día siguiente se siente bien. Pero bueno, claro. Es que la verdad es que nosotros a veces tratamos nada más el cuerpo. Claro. Hay personas más sensibles, me atrevo a decir, maestro, que ustedes desde esos médicos somos más sensibles, que nos tratamos de involucrar más en cuestiones, también tratar de comprender lo que hay un poco en el interior del paciente. Y ahí es donde... Tener cierta empatía con lo que les pasa a quien está enfrente de un consultorio. O de un escritorio en este caso. Exactamente. Ahorita me estaban mandando un mensaje de... si hay cartas que nos pueden, por ejemplo, asociar para la muerte, este tipo de cosas. Okay. Realmente les voy a decir una cosa, sí hay una carta, aquí de hecho se llama el arcano número 13, no se le llama la muerte como tal, pero se asocia más bien a procesos de transformación. Nosotros ya lo sabemos, nosotros culturalmente sabemos que hay la muerte, y nosotros tenemos mucho miedo a la muerte. La verdad es que la muerte es solamente un paso a... Claro. Que nuestros sistemas de creencias y todo eso nos va a dar el alivio o nos va a dar el miedo para poder afrontar ese tipo de fenómenos, pues ya es otro boleto, ya son cosas que cada quien va a tener que afrontar, que cada quien tiene que analizar y que cada quien va a tener que experimentar a lo largo de toda su vida. No, eso es definitivo. Yo siempre he dicho, y me voy a atrever a decirlo en este micrófono, que desgraciadamente nuestra cultura nos inculca tenerle más miedo a la muerte que otra cosa, cuando lo único a lo cual venimos a nacer es a morir. O sea, la única cosa segura desde el primer momento en que el óvulo y el esperma se unen es morir. No tengo otra opción. Totalmente de acuerdo, maestro. Y fíjese que dentro de
de estos estudios y todo eso, hay un autor que a lo mejor algunos de ustedes lo han escuchado, Friedrich Nietzsche, es un filósofo, era filólogo, pero era, al final de cuentas, es filósofo. Él mencionaba una cosa que se llamaba el eterno retorno. Y él decía, el eterno retorno es que nosotros tratemos de vivir el día de hoy como si lo fuéramos a estar viendo día tras día. Entonces, eso es la apertura para que tratemos de vivir lo mejor posible en el afán de que nosotros vamos a vivir así toda nuestra vida. Okay. Entonces, pues esa es por ahí se me viene a la mente algo que a veces repito muy seguido, un carpe diem. Sí, exactamente. Un día a la vez. Totalmente. Un día a la vez. Pero hay que vivirlo lo mejor posible. O sea, si yo me siento mal, tengo que hacer algo para poder estar bien. Muchas veces llegan los pacientes y a veces van, no sé, la mamá o la hija a llevar al hijo o al papá. Y realmente a veces ellos no están tan bien. A veces les digo, ¿sabe qué? Primero voy a hablar con usted. Claro. Hablo con ellos y le digo, realmente la que está mal es la mamá. Usted. Pero lo que sí es que tenemos que ser muy francos. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. O sea, es correcto. Si tú eres su cuidador, cuidas a tu hijo, cuidas a tu mamá, primero tienes que estar tú bien para poder dar eso. O sea, no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, por eso es súper importante, es precisamente eso, el tratar de vivir el día a día lo mejor que se pueda, con todos los instrumentos que tengamos. Si dentro de mi proceso de sanación está el que me hagan una lectura desde una perspectiva de meditación, pues hay que buscarla. Y si eso te da confort a ti, adelante. Si te da confort a ti escuchar la palabra del médico, adelante. Si te da confort hacer una oración, adelante. Claro. Y todo es curativo. Es exactamente lo que le iba a mencionar. Respetando su creencia y de cualquiera que me escuche, pues hay un Dios todopoderoso, ¿no? Hay un Cristo que en él puedo todo. Entonces, también es parte de lo que yo quiero y cómo lo vivo, ¿no? Entonces, es conveniente tener la seguridad de lo que estoy haciendo, de lo que estoy viviendo, y entender que pues es un abanico muy amplio nada más. Sí, totalmente, maestro. Por ahí me estaban diciendo que saludos a todos los empleados del Hospital Regional de Meca. Claro, un saludo, un abrazo. Los compañeros de seguridad que están ahí también me dijeron que les mandáramos saludos. Claro. Gusto, desde lo que es afanadores, camilleros, seguridad pública, todos sin excepción. Hasta la dirección. Sí, a lo mejor nos están escuchando. Por ahí el médico por ahí que lo hemos tenido en estos micrófonos, pues de igual manera. Así es, maestro. Bueno, otras de las otras cartas que a veces nosotros nos salen mucho. Bueno, cada carta, fíjese que se asocia según es un padecimiento. Ok, por ejemplo, perfecto. La carta número 4 que representa al emperador. El emperador es una persona que tiene mucho dominio de su área. Ajá. Vamos a ir a un corte comercial. Y ahorita hablamos del emperador. Regresamos en unos instantes. Estamos nuevamente con ustedes. Cualquier comentario que quieran, están los teléfonos abiertos para manden su mensajito o su llamada durante el corte para poder platicar o contestar alguna duda que ustedes tengan. Pues doctor, nos quedamos con el cuarto, no sé qué cosa que dijo usted. Sí. que me quedé por ahí, pero bueno, platíquenos. Estamos hablando de los diferentes representaciones que a veces salen en las tiradas. Obviamente, igual ahorita les voy a explicar rápidamente así cómo es que yo hago, por ejemplo, el abordaje en este tipo de pacientes. Obviamente, se hace una historia clínica como en todo, O sea, la verdad es que yo siempre platico con los pacientes y se hace una historia clínica como en todos los pacientes. Y ya posteriormente, si el paciente tuviera la curiosidad o yo viera una necesidad psicológica del paciente realmente de este tipo de abordajes, pues lo tomaría. La verdad es que yo hago muy poco esto lo hago en casos muy excepcionales. Muy excepcionales. Sí, lo hago en casos muy excepcionales. Le estaba comentando que hay diferentes cartas. Como les dije, es muy importante primero hacer una anamnesis de un paciente. Hay que conocer al paciente, obviamente, antes. Si nosotros ya vemos que hay dentro de las necesidades del paciente está este tipo de abordajes, pues lo abordamos. Y hay diferentes tipos de acomodos para que se haga la consulta. Pero bueno, ahorita me estaban platicando de las diferentes representaciones o qué significan las cartas o qué podría decir una carta, por ejemplo. Claro. Obviamente se tiene que individualizar y al final de cuentas
la pauta de la lectura se va marcando también conforme está la relación médico-paciente. Ahí de hecho, inclusive yo a veces lo hago en el consultorio. En el consultorio, como sí, tal. En el consultorio, sí. Y bueno, estábamos hablando, por ejemplo, de las cartas que tienen alguna representación. Por ejemplo, la carta número 4, que es el emperador. El emperador, como hemos comentado, representa una persona que tiene mucho dominio de su área, de su ser, una persona que mira mucho hacia la emotividad de su familia, trata de llevar siempre las riendas de la familia y poderle ofrecer lo que le corresponde a cada uno de sus integrantes. Pero bueno, ¿qué significa a nivel qué significa a nivel de salud? Si a nosotros nos saliera, por ejemplo, el emperador, pues la verdad es que es una persona que tiene buena salud, que es una persona que ha podido llevar bien en cuestiones de dieta, en cuestiones de cosas, pero si por ejemplo nos saliera volteada, que es como nos estaría dando, nos estaría informando. La cuestión patológica se asocia a patologías del hígado. Del hígado. Sí, de hecho, si nosotros somos analíticos, ¿quién no se acuerda en todas las películas? El emperador con su jarrote de vino, con su jarrote de cerveza tomando. Sus fiestas exageradas. Sí. De hecho, Calígula. Exactamente, la mayoría muchos de los emperadores de antes, tanto romanos como bárbaros y de otros, morían de eso, morían precisamente de cirrosis. Si no morían en batalla, morían de cirrosis. Entonces, a lo que voy es que cada una de las cartas viene apoyado de un contexto histórico. Okay. ¿Verdad? De una representación. Exactamente. Por ejemplo, hay otra de las cartas interesantes que a veces llega a salir. Es la carta del arcano número 15, que es el diablo. Uy. A lo que voy, ahora sí que no hay cartas malas, son representaciones que hay. Claro. El diablo es como nuestra sombra, nuestro lado oscuro. Todos queremos hacer algo que no nos animamos, esa es la sombra. Y cuando se asocia en cuestiones patológicas, se asocia a cuestiones de drogadicción o enfermedades de transmisión sexual. Okay. O sea, desde una perspectiva patológica, si lo vemos así. Y lo curioso es que pues dentro de la consulta y todo eso, pues a veces yo sé el significado de este tipo de cosas y sí, a veces sí sale, sale muy chistoso. Coincide. Bueno, también la lectura se hace con 22 cartas. No, pues también en cuenta las es muy amplio. Cuando utilizamos toda la baraja son 78 cartas, de las cuales vamos a sacar 6. Y se fijan las combinaciones, pues las combinaciones son más que nos saquemos el melante, por ejemplo. Sí, claro. Sí. Es más. Hay mucha combinación que puede haber. Hay muchas combinaciones. Entonces, por eso es importante el aspecto interpretativo de las cartas. Como les dije, este es un lenguaje pictórico. La imagen es la que me transmite algo. Pero obviamente, al momento de que me transmite algo la imagen, yo me estoy apoyando también en la misma consulta que estoy teniendo yo con el paciente, ¿verdad? Son algunas de las diferentes representaciones que son 22 cartas. Igualmente claro. Podríamos hablar de todas, pero aquí estaríamos todo el programa. Pero bueno, en este tipo cuando, como les comento, cuando algún paciente me pide apoyo para ver o tiene una inquietud de que hay algo más, pues a veces nos echamos la mano de este tipo de instrumentos. Okay. Y por ejemplo, un ejemplo que nos pudiera poner. De un paciente que tuvo que hacer esto, sin mencionar nombres, claro. Sí, por supuesto. Fíjese que sí he tenido varios. Yo creo que todos nosotros cuando tenemos dolores muy grandes o algo así, o cosas raras, maestro, o fracturas, unas fracturas así de que, oye, ¿sabe qué? O el síndrome del miembro fantasma. Sí, algunas veces que te dices, oye, no, tanto mal que he tenido, o sea, ¿por qué tengo tanto mal? ¿Por qué me ha pasado tanto esto? ¿Por qué siento esto? Sí he tenido, por ejemplo, tuve un paciente que no es de aquí, bueno, que no es de aquí del área. Este paciente acudió conmigo porque traía un dolor del trigémino, un dolor facial. Okay. Se le hizo todos los abordajes, se le hizo un bloqueo y el paciente todavía traía algo de molestia, menos, pero todavía traía. ¿Cómo es posible que todavía tenga dolor si ya le quemamos el nervio que le daba el dolor? Claro, o sea, no había físicamente un dolor. No había. Porque el nervio ya no servía. Sí, ya, o sea, sí puede haber otras cosas, pero obviamente todos los diagnósticos que le hicimos no nos apuntaba que la verdad es que no tenía un dolor. Ya es cuando ahí uno empieza a ver que puede ser un dolor de origen
psíquicos, o sea, Claro. de origen mental, que sí los hay, o sea, sí los hay. A veces hay lesiones a nivel cerebral que sí generan un dolor. Entonces el paciente, yo me acuerdo que me insistía mucho desde que empezó con ese dolor. Doctor, es más, desde que llegó la primera vez conmigo al consultorio, oiga, doctor, ¿no me estarán haciendo algo? Y le dije, ¿sabe qué? Me acuerdo cuando ya ahora sí, como quien dice, agotamos todos los procedimientos, le dije, yo me acuerdo que saqué la baraja y le dije, ¿sabe qué? Pues vamos viendo. Claro. ¿Qué es lo que tiene? A ver qué sucede. Hay un acomodo que se hace, de hecho voy a juntar así rápido hasta las cartas. Hay un acomodo que se hace, que es en forma de cruz, para ver si no tienen nada. Obviamente nos apoyamos en la cruz por cuestiones de creencias y porque al final de cuentas la cruz es el símbolo por excelencia de cuestiones de deidad, de cuestiones de Dios. Claro. Todos, si bien dentro de no podemos conocer a Dios, pero lo asociamos inmediatamente cuando vemos una cruz. Entonces se hace una tirada, pero la vamos a hacer así, se pone una tirada así, en forma de cruz. Pero, ¿se la está haciendo Magda? Por favor. No, gracias. Y obviamente, aquí, por ejemplo, es una lectura que hicimos al azar. Obviamente aquí todo está bien, lo hicimos aquí nada más claro. para enseñar. Pero nosotros, por ejemplo, aquí dentro, curiosamente, aquí dentro en medio de la cruz viene, por ejemplo, la rueda de la fortuna. Ajá. Es muy raro que se encuentre ahí. Okay. Por lo general salen los extremos, porque, por ejemplo, ahorita tenía la baraja un poco acomodada. Pero bueno, ya son cosas del azar. Claro. ¿Verdad? Entonces, nosotros cuando vemos este tipo de representaciones, como les dije, es un lenguaje pictórico, es un lenguaje de imágenes, nosotros inmediatamente lo empezamos a asociar con cuestiones internas. Inclusive muchas veces el paciente te dice, pues mira, aquí salió sí, yo busco justicia, la justicia. Okay. O sabes que sí es cierto, al final de cuentas he tomado malos juicios en mi vida, y el juicio que aparece. Entonces, dentro de nosotros, en nuestro inconsciente, tenemos ciertos acomodos, como los habíamos dicho, ciertos acomodos que a veces no están del todo bien. Entonces nosotros generamos un acomodo psicológico. Con las cartas se puede llegar a generar un acomodo. Las cartas tienen una secuencia. Entonces, si por ejemplo, si a mí me sacaran esto, yo la tendría que acomodar. Por ejemplo, esta carta la tendría que poner acá y esta acá, para un acomodo en cuestiones psíquicas. Así sería un acomodo que sería bueno para mí. Es como un acomodo de mi inconsciente. Nosotros por lo general nos acomodamos el inconsciente cuando dormimos, Eso es algo importante. Y a veces no nos alcanza, a veces no dormimos, pero la mayoría de los conflictos existenciales se saldan cuando estamos dormidos. No tenemos un buen sueño y posteriormente pues si hay desajustes psíquicos. Pero bueno, si gustan ahorita seguimos ahorita platicando esto, nos vamos a un corte, maestro, ¿le parece a usted? Por favor, por favor. Ok. Bien, pues nuevamente estamos con ustedes en el gabinete del doctor Luis Carlos Curiel, con los especialistas de su confianza, con el doctor Julio Topete Hernández, platicando un tema interesante, a la vez controversial, si usted lo quiere ver de esa manera, pero que en muchas ocasiones pues puede... yo creo, doctor, que esto, cuánta gente no muchas ocasiones acude a este tipo de prácticas con el afán de querer buscar una ayuda, resolver su problema, y que en muchas ocasiones, perdón que lo diga, como pueden salir bien orientados, pueden salir peor de orientados en un momento dado. Sí, la verdad es que, bueno, maestro, yo siempre, de hecho, lo hemos comentado muchas veces, el dolor es la peor condición del ser humano. Completamente. Y en la desesperación o en el afán de poder encontrar una solución a veces para los problemas, pues acudimos a cuestiones. Miren, yo por ejemplo, somos médicos y todo eso, pero siempre, por ejemplo, cuando hay problemas de cáncer y eso, optamos por, sí, obviamente tomar los tratamientos que sabemos que pueden llegar a cierto punto a ser curativos, pero nunca nos quedamos con eso. Siempre buscamos alguna otra opción, la cuestión claro, homeopática, siempre buscamos el abordaje psicológico, e inclusive es un poco más. Siempre yo he visto eso. Pero bueno, al final de cuentas, sí hay muchas cosas que se llegan a asociar con cuestiones de las cosas de la mente. Fíjese, hay un caso muy, muy interesante que me tocó ver cuando estaba casi saliendo de la especialidad.
es un matrimonio que tuvieron la pérdida de uno de sus hijos. Un hijo joven falleció. Su hijo joven fallece. El matrimonio tenían aproximadamente, los dos estaban rondando los 50 años de edad. Jóvenes, definitivamente en su plenitud. Ahora sí con apenas se está abriendo la flor. Y debutan justamente a los 2 años del fallecimiento de su hijo, los dos con cáncer. Ah, qué caray. La mamá con cáncer de mama y el papá con cáncer de próstata. Si nosotros nos vamos a una explicación tomando en cuenta los órganos que se ven afectados, por ejemplo, claro, pues la mama, pues obviamente la mama es la representación de la nutrición, del sustento del hijo. O sea, no somos, o sea, la lactancia materna, nosotros sabemos que es fundamental para el crecimiento del hijo. Y la próstata, pues denota el área de la masculinidad. O sea, es lo que nos distingue. O sea, es lo que nos distingue. De hecho, el órgano que nos distingue como tal de la mujer es la próstata. Claro. Entonces, curiosamente, cáncer en las dos áreas que representan totalmente la sexualidad de uno como el otro. Entonces fue algo muy interesante desde una perspectiva psicológica, poder abordar ese tipo de problema. Obviamente los pacientes nos fuimos de la mano con ellos con un abordaje psicológico. Y pues es fecha ahorita que los dos están sanos. Pero, o sea, es un dato interesante de cómo fue posible que se modificara, o sea, que hubiera un cambio, que hubiera una manifestación de un dolor que hubo hace 2 años hasta se presenta como un cáncer. Entonces es algo muy interesante. Hay varios libros que hablan de ese tipo de fenómenos. Hay un libro, de hecho, que se llama un libro que se llama La enfermedad como símbolo y representación, y es justamente habla de todo eso. No, claro. Es súper interesante. Claro. Esto es importante. Léalo, por favor. Uh-huh. Siempre tanto un comentario de un radio escuchas, lo vamos a leer, porque aquí siempre hemos dicho que vamos a hablar de todos los comentarios que nos llegan y que son bien respetados en cierta manera, ¿no? Dice, me gusta escuchar este programa, pero quisiera en esta ocasión dar mi opinión, y que es de muchos estudiosos y religiosos. No te preocupes, el hecho de que sea de tu opinión, con eso es más que suficiente. Primeramente, dice, el tarot no tiene una base científica, más bien está relacionado a la adivinación. Claro, eso sí es correcto, de que tiene mucho que ver con la posibilidad y la probabilidad a la hora de estar usando esto. Los psicólogos serios que he preguntado lo consideran un fraude. Desde la visión religiosa expresa que es un ocultismo, o sea, que tiene que ver un trasfondo. Saludos. Sí, definitivamente estás en lo correcto en tu comentario. Lo platicamos desde el principio, que era una parte no necesariamente científica, ni mucho menos, que se utiliza como una opción hacia este tipo de pacientes que tienen un problema crónico y que en muchas ocasiones es un tratamiento paliativo. Sí, totalmente. Sí coincidimos. Realmente este tipo de, como lo mencionamos, no tienen un fundamento totalmente científico, y lo hemos dicho. Claro que no. Como dije, es un lenguaje pictórico que se apoya de cuestiones psicológicas, siempre y cuando apoyando la necesidad, como habíamos dicho, del paciente. Por eso dijimos desde un principio que sugeríamos mucha discreción de este tema. Completamente. Sí, eso. Y qué bueno que esta persona se atrevió a hacer ese comentario, porque precisamente este programa ha tenido esa peculiaridad de que se habla abiertamente y directamente los comentarios como vienen. Recuerde, doctor, usted estuvo aquí con nosotros la vez que vino el director del hospital regional, donde había ciertos elogios y donde había ciertos reclamos. No, y son muy bien recibidos al final. Completamente. Nosotros pertenecemos a la pluralidad de las opiniones, y de ahí pues de ahí nace el diálogo y la armonía entre todos. Completamente, ¿no? Y bueno, pues seguimos con el programa. Nos quedan ya 6 minutitos, se ha ido muy rápido el programa, doctor, con el tema del día de hoy.
poca participación. Yo creo que los estamos dejando interesados, anonadados sobre el tema del día de hoy. Pero bueno, de todos modos pueden seguir con sus opiniones y comentarios. Pero igual, doctor, nos quedamos con esos pacientes que tuvieron esa experiencia y que a fin de cuentas yo creo que es importante la parte psicológica, que es un área, yo creo que inexplorada. Si hablamos de que el espacio, que si los mares, que si los océanos, pues yo creo que la mente es mucho más grande que eso. Sí. Y no ha sido explorado en ningún momento, bueno, sí, en la parte de la psicología, de la psiquiatría, pero en su totalidad, difícil. Sí, de hecho tenemos la influencia de, por ejemplo, muchos dicen de los astros, no necesariamente los astros, pero por ejemplo de la luna, cómo cicla los estados y los ciclos de la agricultura, de las plantas, claro. Inclusive del embarazo, claro que sí tiene mucho que ver. Yo deseaba no estar de guardia en urgencias de tococirugía, de ginecología en los días de luna llena, porque nos llovían partos. Sí, de hecho yo le voy a decir una cosa, por ahí ha sido tema de tesis, Claro. Ha sido tema de tesis ese tipo de fenómenos, el aumento de la incidencia de cesáreas y partos durante la luna llena, durante las fases lunares. Claro, y tiene que ver, pues estamos viendo que la marea, el mar también responde a un estímulo físico que tiene que ver con la luna y no tiene nada que ver con lo esotérico ni mucho menos, es parte de cómo la naturaleza se comporta en cierta manera. Así es, totalmente. Y sí, ahora sí, como muy respetuoso, y agradecemos a todos las opiniones que nos dan. Nosotros, en el afán de enriquecer todo este ejercicio, pues nos ha tocado ver todo este tipo de cosas. Claro, ¿verdad? Definitivamente. Igual si hablamos de lo que platicamos hace ratito del síndrome del miembro fantasma, que es cuando desgraciadamente por una situación a usted o a su familiar se le amputa un brazo, una pierna, un dedo, y el señor sigue diciendo que le duele. O que trae comezón. O que tiene comezón. Es bien común eso, traigo comezón y el señor no tiene pierna. Sí, es un desajuste a nivel neural. También hay un abordaje totalmente médico para eso, totalmente. Pero, por ejemplo, sí me gustaría comentar el síndrome del corazón roto. Ah, caray, El síndrome del corazón roto, bueno, que algunos nosotros lo llamamos el famoso Takotsubo. Es un fenómeno totalmente científicamente descrito, en el que un paciente literalmente el corazón deja de latir por cuestiones de melancolía y eso. Okay. Eso se da mucho en los elefantes, pero también está descrito en el humano. O sea, hay una liberación, hay tanta agonía que pues realmente se detiene el corazón. Y eso lo vemos en parejas que duran mucho tiempo, pero eso se ha visto mucho en animales. A mí se me hace muy interesante. Claro, porque a pesar de que nosotros pensáramos que los sentimientos solamente son exclusivos del ser humano, no también, claro. Mi gatito, mi perrito expresan un sentimiento. Exactamente, en cuestiones nerviosas, en cuestiones neurales, hay estructuras neurales que pues nos hacen experimentar todos estos fenómenos. Doctor, pues desgraciadamente el tiempo se nos termina, nos quedan 2 minutitos, le regalo uno para despedirse, dar su número de teléfono, donde lo pueden localizar para la Clínica del Dolor, y si quiere mandar algún saludo. Claro que sí, un saludo para todos los del Hospital Regional de Ameca, para todos los que nos están escuchando, para toda la audiencia, con mucho cariño. Muchísimas gracias por su preferencia. Y ya saben, manejo Clínica del Dolor. Mi teléfono es 333-409-1891. Lo voy a volver a repetir. Por favor. 333-409-1891. Ahí tiene. Llame ya. En los próximos 5 minutos. Adelante, doctor. Es un excelente médico. Maneja la anestesiología, pero también maneja la Clínica del Dolor, y de muy buena manera. Y por ahí las células madre, que después tendríamos Después platicaremos un buen tema de las células madre, de poder explicar cómo están trabajando y cómo se desarrolla esta tecnología de células madre. De mi parte es todo. Les agradezco mucho su participación. Gracias por escuchar al gabinete del doctor Luis Carlos Curiel. Un saludo a Male, mi esposa, Carlos, a Samantha y a todos y cada uno de ustedes, y que Dios me los bendiga hoy y siempre.